tal? Buenas tardes. Un ratito, a ver. Esperen un ratito. Bueno, estamos acá con Romina y estábamos en el mismo espacio y retumbaba el audio, por eso se está trasladando. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Soledad Iglesias, soy licenciada en Psicología, tengo una especialidad en psicoterapia cognitiva integrativa desde el modelo cognitivo integrativo de la Fundación AIGLE, del doctor Héctor Fernández Álvarez. Estoy finalizando mi maestría en trastornos emocionales, tengo mi especialidad también en lo que es estrés y ciencias del comportamiento y psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, acá está Romina, si querés, Romy, presentarte vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Romina Martínez, soy psicóloga, especialista también en terapias cognitivas conductuales integrativas desde la Fundación AIGLE y especialista también en evaluación y diagnóstico psicológico. Y bueno, un gusto estar en este momento acá compartiendo con ustedes lo que hemos preparado con SOME. Sí, lo que pudimos preparar y trabajar en este último tiempo es acerca del auxilio psicológico en situación de COVID-19 y lo vamos a tratar de analizar y reflexionar y discutir desde, bueno, lo que es nuestra formación del modelo cognitivo integrativo. Vamos a hacer... Bueno, vamos a empezar con esto, como para poder enmarcar la situación, porque lo más rico creemos que tiene que ver con la encuesta que hemos llevado a cabo y le queremos mostrar los resultados y las conclusiones que creo son favorables para la comunidad, sí, así que, pero vamos a empezar enmarcando esta cuestión más teórica. ¿Podríamos considerar que la pandemia por COVID-19 es una situación de estrés psicosocial? Esto es una discusión que se viene dando bueno, con muchos especialistas en el tema, y como para poder entender que sí se trata de un estrés psicosocial, lo que tenemos que analizar es acerca de, primero, qué es el estrés, y por qué toda esta situación genera el estrés. Si uno piensa solo en una persona, en cómo vivencia la situación de estrés, lo que tenemos que conocer es que se activa por situaciones que son inesperadas, que son sorpresivas, que son inciertas, y que en general no podemos llegar a tener mucho control sobre lo que está pasando. Cualquiera de estas características, la novedad, el ser impredecible, el ser incierto y el poco controlable, son situaciones que caracterizan cualquier situación de estrés, cualquier estresor se le dice, ¿no? Al cumplir con todos esos requisitos, los especialistas concuerdan de que esta situación de COVID, de pandemia, sí activa el estrés en nuestros organismos. Y sobre todo, psicosocial, porque no solo que atraviesa a toda la sociedad y a todo el mundo entero, esto es ya más que sabido, pero lo que ocurre es que es estrés psicosocial porque se genera el estrés, y no solo que se genera en cada persona el estrés, sino que también hay que ver las condiciones y los escenarios sociales en el cual nos encontramos, y se da esta situación, ¿no? Ustedes saben de que no solo va a tener un impacto en nuestro organismo y en nuestra salud, sino que también hay que ver otras variables como las laborales, las variables de pareja, familiares, escolares, académicas, económicas, políticas, sociales, comunitarias, ¿no? Así que no solo se trata de quién se enferma
o quién reacciona con una respuesta de estrés, sino que hay que pensar en cuándo uno enferma y en qué situación, en qué escenario social uno activa esta respuesta de estrés. Cuando se activa la respuesta de estrés a nivel más individual y biológico o psicobiológico, lo que ocurre es que el sistema inmunológico tiende a alterarse, el sistema endocrino o hormonal también sufre alteraciones, sobre todo segregando ciertas sustancias que aumentan la percepción de la percepción de alerta, de vigilia, el estado de vigilia. Se altera también nuestro sistema neurológico, segregando también algunas sustancias que aportan a la vivencia de hipervigilancia y del estado de alerta, como, bueno, deben haber escuchado nombrar adrenalina, noradrenalina, todo esto hace que la situación de estrés en principio se muestre como que ya está activada la reacción del estrés, ¿no? Y en segundo lugar, aumenta y potencia el estado de alerta que ya tenemos como parte básica y fundamental por una cuestión estresante de por sí como es el COVID. ¿Cómo nos damos cuenta que el estrés es algo saludable o algo que ya se está volviendo crónico? Y la verdad es que es muy sencillo el entendimiento de eso, porque nuestro organismo biológicamente está preparado para responder a situaciones de estrés agudo. ¿Qué quiere decir eso? Hay una alteración, hay una percepción de amenaza, de peligro, se activa, se alteran todos estos sistemas que yo les digo, el inmunológico, el endocrino, el neurológico y el psicológico asociado a la ansiedad. Y una vez resuelta la amenaza, una vez que hayamos podido transitar y resolver la situación que activó todo este estrés, al ser estrés agudo, esto debería, al resolverse, extinguirse, volver al estado de normalidad, de equilibrio interno, vuelven a acomodarse nuestro sistema psico-neuroinmunoendocrino y nosotros podemos seguir hasta la próxima situación estresante. Sin embargo, cuando ocurre que no podemos resolver el peligro o resolver la amenaza, pasado un tiempo, que estiman entre al menos 3 meses, ya la persona empieza a experimentar, y el organismo sobre todo empieza a experimentar, que pese a los esfuerzos no está logrando resolver la situación estresante y no está pudiendo adaptarse o adecuarse a la realidad que se le está presentando. Por lo tanto, ahí aparece lo que se conoce como estrés crónico, cuya característica principal es que la persona sostiene su reacción al estrés y comienzan a percibirse algunos síntomas, que esto no lo vamos a ver ahora, pero sí es el inicio quizás de las consecuencias de no haber podido manejar la situación estresante. Imagínense que nosotros más o menos empezamos en el mes de marzo con todo esto, ya llevado hasta acá. En teoría, según las recomendaciones de la comunidad científica, ya deberíamos habernos adaptado, pero como la situación es psicosocial, nos atraviesa a todos y siempre hay algo nuevo ante lo cual enfrentarse y afrontar, esta adaptación se hace cada vez más difícil. Muy bien, a partir de estos aportes, ¿no? Pensando cómo la situación que estamos viviendo a partir del COVID-19, podemos pensar que hay muchas personas que ante las situaciones que atraviesan, dependiendo de su singularidad, de los factores personales, los factores sociales, económicos, que pudieran estar atravesando, van a responder de una forma única y personal a la situación de estrés que le genera la pandemia que se está vivenciando. En este punto, ¿sí? Uno como profesional, el primer contacto que tiene con las personas que esta situación le genera una situación de crisis, ¿sí? Uno como profesional
lo primero que le va a brindar es el auxilio psicológico, ¿sí? El auxilio psicológico, uno de los objetivos que tiene es poder brindarle a la persona herramientas que le permita poder afrontar la situación que se le presenta, ya que debido a la situación particular en la que le ha atravesado, le ha generado una desorganización, tanto a nivel psicológico, emocional, cognitivo y conductual. Este auxilio psicológico, ¿por qué lo trajimos? Porque creemos que es una herramienta súper importante para brindarle a la población en general, ya que el objetivo es auxiliar a la persona, ¿no?, que toma el contacto con el profesional psicólogo u otra persona, pueden ser enfermeros, médicos, familiares en general, o alguna persona con quien toma el primer contacto y de pedido de ayuda, ¿no?, de auxilio. ¿Qué es lo que uno desde el auxilio psicológico busca brindar a la persona? Primero, que la persona pueda expresar sus emociones, expresar cómo se siente, poder no solo reconocer las emociones que le están atravesando en ese momento, sino poder expresarlas sin intención de reprimirlas, y simplemente el profesional solamente permitirle que las exprese y uno le da ese espacio. Otra de las herramientas que uno le puede brindar en ese momento es respirar como un método para regular las emociones que se presentan. Si bien la actividad de la respiración se la ha visto muy instrumental en este último tiempo, es una herramienta súper sencilla y súper fácil de realizar, que tiene que ver simplemente con pedirle a la persona que pueda concentrarse y contar hasta 10 mientras va respirando, por ejemplo, o hacer otras técnicas mucho más avanzadas en lo que es el ejercicio de mindfulness. Esto permite que la persona pueda bajar los niveles de ansiedad o la intensidad de las emociones que presenta en ese momento, y de esa manera poder empezar a rever o ayudarlo a ver cuáles son las necesidades que tiene en ese momento para poder priorizarlas, ¿sí?, y poder buscar alternativas de resolución de situaciones de acuerdo al problema que se le esté presentando. Uno puede acompañar, puede apoyar, puede guiar a la persona en ese momento, ya que por la situación que tiene que enfrentar, en muchas ocasiones no sabe cómo hacerlo o no sabe cómo afrontar esa situación. Y otra de las cuestiones que uno busca en ese momento es poder abrir la red de apoyo social, ya que es una herramienta súper valiosa e importante, donde se abre las posibilidades de que la persona pueda acudir a ayuda de alguna otra persona, ya sea familiar o profesional, para que juntos puedan instrumentar los recursos de una manera más efectiva. Nosotros, cuando hablamos de recursos de afrontamiento, ¿sí?, desde los aportes de las terapias cognitivas, conductuales e integrativas, hablamos de recursos de afrontamiento como lo que se conoce resolución de problemas, es decir, que la persona sea capaz de poder seleccionar el problema, observar cuáles son las alternativas para resolver el problema, evaluar cuáles pueden ser las posibles consecuencias y tomar una decisión. La reestructuración cognitiva, con la capacidad que tiene la persona para poder evaluar la situación, pensarla, repensarla como una situación que se le va a presentar, y que hay formas, ¿no?, de poder pensar cuál es mi responsabilidad en esa situación, qué es lo que puedo hacer, al igual que la expresión de las emociones, como el apoyo social que ya habíamos hablado, ¿sí?, observando que estas estrategias de afrontamiento, ¿sí?, la podemos observar como estrategias más adaptativas, más funcionales para una persona. También observamos que hay estrategias de afrontamiento como lo que es un pensamiento ansioso, la retirada social o la autocrítica, que si bien no estamos para evaluar cuál es mejor o cuál es peor, simplemente evaluamos
cuáles son las estrategias de afrontamiento que está utilizando una persona y cuál es la funcionalidad que se le está dando para adaptarse a la situación que se presenta. Y a partir de allí evaluar, bueno, si es que está necesitando entrenar o que uno le pueda ayudar a instrumentar otra herramienta, uno ahí puede hacerlo. Acá me gustaría agregar algo, Romy, acerca de estos recursos de afrontamiento. Incluso es una propuesta teórica de hace mucho tiempo en la terapia cognitiva y que plantea básicamente de que no hay estrategias ni buenas ni malas, sino tenemos que evaluar cuáles son funcionales o no a determinada situación que requerimos afrontar, una situación estresante, ¿no? Y una de las grandes, solo como para señalar, de las herramientas más claves, de las estrategias más claves de afrontamiento sobre la reestructuración cognitiva, tiene mucho que ver en esta pandemia, en lo que necesitamos optimizar en esta pandemia, ya que muestra la flexibilidad cognitiva que podemos llegar a tener frente a este problema, ¿no? Y de esa forma evaluar cuál es la mejor opción de afrontarlo. Así es. Yo voy a contar un poco acerca de nuestra herramienta, el recurso que utilizamos. Nosotras usamos una encuesta, la verdad es que es muy sencilla. Lo hicimos por los formularios de Google, que la verdad es que son fantásticos para poder tener datos reales de cómo está atravesando la población jujeña esta situación. Tuvimos una muestra de 108 respuestas, personas. El cuestionario la encuesta que pudimos ofrecer, le pusimos de nombre Estrategias de afrontamiento al estrés psicosocial en contexto de COVID, y bueno, y nos gustaría contarles los resultados. La edad que mayoritariamente completó la encuesta fueron personas entre 25 y 45 años, el 55,6%, seguido de la franja etaria de 45 a 65 años, el 32,4%. En general es algo que siempre solemos ver, de que entre 25 y 60, 65 son las personas que más participan en este tipo de cuestiones, ¿no? Por otro lado, el 75,9% de estas 108 respuestas fueron femeninas y solo el 24,1% masculinos. Esto es algo que también en el ámbito PSI, en las investigaciones, en las participaciones se suele ver, ¿no? Le hemos preguntado si se ha contagiado de COVID, y acá, bueno, es el primer llamado de atención que tuvimos. Sin embargo, escapa lo que son los objetivos de esta encuesta, ¿no? Pero noten cómo el 45,4% respondió que no se contagió de COVID, y el 31,5% no sabe si se contagió de COVID. Entonces, nosotros pensamos que si integramos esas personas, más o menos casi un 80% no sabe o tuvo el diagnóstico de COVID. Frente a la otra pregunta, si alguna persona cercana ha tenido COVID, y fíjense cómo la mayoría, el 82,4%, planteó o contestó de que sí tuvo una persona cercana con COVID. Esto también nos llama la atención, ¿no? Porque todos tenemos un conocido, pero finalmente quizás nosotros no sepamos si sí o si no. Probablemente sea más sí que hayamos estado contagiados que no. Pero bueno, eso excede y es una reflexión únicamente. Esta es otra de las preguntas que hicimos. ¿Qué área de su vida se vio más afectada por la situación de la pandemia? Y fíjense de que fue bastante equitativo el tema de las respuestas. El 30%, el 30,6% respondió que el área laboral fue el área más afectada. El 24,1% respondió que el área personal fue la más afectada.
el área familiar le sigue con el 21,3% y el área social el 20,4%. Y solo muy poquitos casos establecieron de que el área de pareja estuvo afectada. Esto nos da una pauta en realidad de que la pandemia, la situación de la pandemia, realmente ha afectado la mayoría de las áreas de las personas y no hay una situación que haya afectado más a una que a otras, ¿no? Si bien hay una pequeña diferencia con el área laboral, pero en realidad más o menos todas están igualmente afectadas. Le hemos preguntado a estas personas si recibieron atención psicológica durante los últimos 9 meses y fíjense que el 70,4% nos dijeron de que no y casi el 30% nos dijeron de que sí. Le preguntamos si se encuentran actualmente con tratamiento psicoterapéutico y el 84,3% nos dijo que no y solo el 15,7% nos dijo que sí. Esto también nos llamó muchísimo la atención y en las conclusiones vamos a reflexionar un poco sobre esto porque es como un tema más amplio por la visualización y la visibilidad que se le dio a la salud mental en este último tiempo, ¿no? Finalmente, al menos en esta muestra de 108 personas, el 84,3% no está en un tratamiento psicoterapéutico actualmente y formal. Ahora van a empezar a aparecer lo que es el cuestionario en sí mismo, acerca de los recursos y de las estrategias de afrontamiento. En esta parte se le pidió a la persona que responda en qué medida ha utilizado las diferentes estrategias de afrontamiento que le fuimos presentando. La primera es si ha acudido a algún profesional, psicólogo, psiquiatra u otro asociado a la salud mental, y fíjense de que la mayoría de las personas han respondido de que no, nada utilizada era la primera respuesta. Nada utilizada, poco, bastante y muy usada. La barra azul responde al que esa herramienta no fue utilizada. La otra pregunta, voy a leerla por acá. La siguiente pregunta responde a una consigna, un ítem que dice: he realizado ejercicios de respiración y o meditación. Fíjense de que acá las personas, en gran parte, si observan en conjunto, han respondido que fue poco utilizada o bastante utilizada, ¿sí? La siguiente pregunta, a ver, sí, acá la repetimos. Reconocer mis emociones y expresarlas era otro de los ítems, y en este caso fíjense de que las personas han contestado que esa herramienta fue bastante utilizada, ¿sí? Reconocer que no debo buscar culpables en esta pandemia. Una de las cosas que en psicoterapia cognitiva evaluamos es el locus de control, que tiene que ver con un concepto para poder establecer a dónde está ubicando la fuente del problema esa persona, si es en algo interno, personal, o externo, una persona, los políticos, lo económico, etc., ¿no? Esta pregunta un poco va encaminada a esa parte y a poder también tener una autocrítica, como las estrategias de afrontamiento que Romina explicaba en relación a las estrategias de afrontamiento de Tobin como propuesta teórica de las TCC. Fíjense cómo las personas en esa pregunta han respondido que esa herramienta es bastante y muy utilizada, ¿sí? Organizar mis prioridades y construir una nueva rutina de la vida cotidiana también apunta a una de las estrategias que plantea Tobin con las estrategias de afrontamiento, que es la resolución de problemas, ¿sí? En la resolución de problemas, que se refiere a este ítem, fíjense que las personas respondieron de que esa estrategia fue bastante y muy utilizada. Aceptar mis limitaciones. Esto
Romina recién decía de que la reestructuración cognitiva no solo tiene que ver con la flexibilidad, sino también con cierta aceptación de las cosas y encontrar la mejor manera de poder interpretar lo que nos pasa, ¿sí? Hay también algunos aportes de las terapias de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso, que trabajan mucho este aspecto de la aceptación. Fíjense de que en esta encuesta las personas respondieron en conjunto que esta estrategia es poco y bastante utilizada. Pensar en diferentes formas de resolver el problema, esto también forma parte de lo que es la reestructuración cognitiva. Fíjense de que las personas en su mayoría puntuaron que fue bastante utilizada en este contexto de pandemia. Pensar en diferentes... este también lo repetimos. Percibir que, a pesar de todo, puedo hacer muchas cosas mientras esta pandemia pasa. Esto también forma parte de las estrategias asociadas a la reestructuración cognitiva, a la aceptación, ¿sí? Y al locus de control interno, de que la persona tenga la percepción de que puede controlar desde su lugar la situación. La mayoría de las personas han puntuado que esta estrategia la usaron bastante y mucho. Aceptar la situación y ver el lado positivo de las cosas. Fíjense de que esto también responde a las mismas estrategias. En conjunto, las personas han utilizado bastante y mucho ese recurso. Actúo en consecuencia de lo que entiendo es mi responsabilidad. La mayoría de las personas puntuó como bastante utilizada y en segundo lugar muy utilizada. Esta es otra estrategia también que se aconseja mucho para la regulación emocional y para lo que es el estrés, los hábitos saludables como la alimentación, la actividad física, el descanso y el tiempo libre y de disfrute. El ítem señalaba, aproveché para mejorar algunos hábitos saludables. Y fíjense de que en esta estrategia las personas han contestado en su mayoría con bastante utilizada y muy utilizada. Finalmente, se le preguntó a la persona dos cosas, como para corroborar si realmente esto es efectivo a la hora de afrontar la situación de estrés psicosocial. Fíjense cómo las personas, el primer ítem dice, he podido manejar situaciones complejas a pesar de la situación de estrés que estuve atravesando. ¿Qué significa para la terapia cognitiva esto? Significa cuál es su percepción de autoeficacia a la hora de afrontar situaciones de estrés. ¿Sí? La autoeficacia tiene que ver con cuán capaz me creo yo de afrontar situaciones difíciles y estresantes. La mayoría de las personas, fíjense que más del 60% de las personas dijeron de que sí pudieron manejar situaciones complejas a pesar del estrés que estuvieron atravesando. Fíjense de que acá no anulamos la vivencia del estrés, pero sí estamos evaluando la efectividad en el uso o en el manejo de esa situación estresante. Y por otro lado, otro ítem preguntaba o establecía, me siento satisfecho o satisfecha con la manera en que he afrontado las situaciones de estrés vivenciado. Acá lo que queríamos remarcar y resaltar es no solo si a nivel de gestión han creído que fueron capaces de sobrellevar, sino también si se han sentido satisfechos consigo mismos a la hora de verse cómo vienen atravesando todo esto. Fíjense de que mucho más del 60% respondieron de que sí estuvieron satisfechos con la manera en que afrontaron la situación de estrés. Muy bien. Bueno, una vez evaluadas todas las respuestas y evaluados los gráficos, como habrán visto, una de las cosas que nos llamaba mucho la atención con Sole es, digamos, que la mayoría de las personas, ¿sí? No han acudido o no han recibido una asistencia psicológica durante los últimos 9 meses y muchas tampoco están en una psicoterapia formal actualmente. Entonces una de las preguntas era, ¿cómo
de las personas que sí tuvieron asistencia psicológica durante los últimos 9 meses, cómo habían afrontado la situación de estrés que han atravesado, ¿sí? Para ello hemos tomado como recorte la población que pudo afirmar que sí tuvo COVID-19, o sea que han pasado por una situación donde se han contagiado y han atravesado todo el proceso que implica la recuperación hasta el alta, ¿sí? Y dentro de esta población podemos observar cómo, ¿sí? Ellos sí han podido acudir a algún profesional, ya sea psicólogo u otro profesional, que lo ha asistido o lo ha ayudado a poder manejar las situaciones ansiosas que le ha generado todo el proceso que implica haberse contagiado por COVID-19. Solo pocos de ellos han podido instrumentar el recurso de hacer ejercicios de respiración, ¿sí? Una de las herramientas que más han utilizado tiene que ver con la flexibilidad cognitiva o reestructuración cognitiva, que tiene que ver con pensar diferentes formas de resolver las situaciones que se les fueron presentando. Como sabemos, las situaciones lo han atravesado a las personas dentro de todas las áreas vitales, ¿no? Familiar, laboral, social, económica, etc. Entonces, han podido instrumentar formas de resolución de las diferentes formas que se le ha presentado las situaciones en cada caso en particular. Y ahí podemos luego ver en el siguiente gráfico cómo estas personas, ¿sí?, que han recibido asistencia psicológica durante los últimos 9 meses, la sensación de manejo, de control de la situación tiene un 62%, es decir, que hay un 62% de las personas tienen una percepción de haber podido controlar la situación. Lo mismo pasa con la sensación de satisfacción, ¿sí? Cuán satisfechos se han sentido en cómo han manejado la situación, y aquí hemos obtenido un 75%, ¿sí? Ahora hemos tomado también la población que también se ha contagiado de COVID-19, pero que no ha recibido asistencia psicológica durante los últimos 9 meses. La mayoría de las personas que no han recibido asistencia psicológica durante los últimos 9 meses tampoco han recibido actualmente asistencia psicológica, a diferencia de la población anterior, donde las personas que han recibido asistencia psicológica durante los últimos 9 meses, algunas también se encontraban con asistencia psicológica actual. Bien, en esta población hemos observado cómo, ¿sí?, el recurso de acudir a un profesional había disminuido, el ejercicio de hacer respiración había aumentado en relación al grupo anterior. Una de las variables que más han utilizado tenía que ver con aceptar la situación y ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Y con reconocer, digamos, que no hay, en vez de buscar un culpable, por ahí, bueno, mejor me ocupo de lo que me corresponde, de lo que puedo hacer, ¿sí? Y en el siguiente gráfico vamos a observar cómo el manejo de situación ha disminuido en relación al grupo anterior, ¿sí? Acá hay un porcentaje mucho menor, solo hay un 54% que siente que ha podido manejar la situación, en tanto que hay un 13%, ¿sí?, de las personas que siente que no ha podido manejar la situación, y un 33% que no sabe. En relación a la satisfacción que sienten las personas en cómo han manejado la situación, observamos que hay un 46%, ¿sí? A diferencia del gráfico anterior, donde se veía un porcentaje mucho más mayor, acá en el 75%, hay mucha diferencia, ¿sí?, con respecto al otro gráfico. Y ahí tenemos que un 47% no sabe, y un 7% no se siente satisfecho en cómo ha manejado la situación. Esto nos lleva a pensar cuán importante puede ser una intervención psicológica, ¿no?, para que las personas que les toca sobrellevar una situación tan estresante como es el tema de la pandemia por COVID-19,
puedan no solo instrumentar sus recursos, sino también tener mayor percepción de control de la situación y mayor satisfacción en cómo están manejando la situación. Una de las cosas que también consideramos mientras analizábamos estos datos es, porque valga la reflexión o el señalamiento, ¿no? Nosotros al principio veíamos de que las personas en general, toda la muestra total, bueno, estaba muy satisfecha, estaba pudiendo manejar, con unos datos en donde el 80% no había tenido ayuda psicológica, no estaba en tratamiento actualmente, y con Romina decíamos, ¿qué pasa? Al final no nos necesitan, ¿qué está pasando ahí? Y no, y después cuando haces el cruce de variables y demás, ahí te vas dando cuenta de algunos detalles, pequeños, grandes detalles, porque el profesional psicólogo que intervenga no solamente ayuda o acompaña a transitar este momento de estrés psicosocial a cada una de las personas, sino que también deberíamos tener en cuenta la prevención de algunos trastornos emocionales, de algunos trastornos psicológicos, como bueno, la ansiedad, la depresión, los cuadros de ataques de pánico, o la posibilidad de que bueno, ya esto se convierte en un cuadro clínico. Una de las grandes consecuencias del no poder manejar de manera saludable el estrés, ya sea el estrés agudo o ya bien instalados en el estrés crónico, es la alta vulnerabilidad que tenemos las personas de padecer trastornos emocionales. ¿Sí? Y con trastornos emocionales me refiero a esto, a trastornos de ansiedad generalizada, trastornos por ataques de pánico, trastornos depresivos, sea cual sea la vulnerabilidad inicial, como decía Romina recién, de cada paciente, de acuerdo a su propia historia y sus propios antecedentes, claramente, pero sí es como necesario remarcar esto, no solo un profesional psicólogo se ocupa de lidiar con la problemática del paciente, sino que a su vez, en este contexto, previene trastornos posibles y aumenta la capacidad de resiliencia de los pacientes. Claramente los resultados de esto, cuando una persona con COVID recibe tratamiento y que tiene una percepción mayor de autoeficacia y tiene un nivel de satisfacción consigo mismo mayor, esa persona es una de las personas que probablemente no tengan estas secuelas del estrés psicosocial que estamos viviendo y no necesariamente se desarrollen por esta causa otros trastornos. Es más, es muy probable que no se desarrollen. En cambio, la población que de repente ha tenido COVID y no ha recibido asistencia psicológica, no digo de que tenga que ser una asociación directa, claramente, pero sí es muy probable que no se haya tenido en cuenta o no se haya abordado la problemática desde la prevención de trastornos emocionales. Así es. Por eso, ¿no? Pensando un poco en los resultados y un poco en la idea de la intervención, ¿no? Desde el inicio, pensar en lo que es el auxilio psicológico nos sirve un poco para situarnos desde un rol más preventivo, teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido y las herramientas que han utilizado, podemos concluir con que todas estas herramientas de afrontamiento le están sirviendo a las personas en general para sobrellevar la situación de estrés psicosocial o la situación de crisis que le pueda llegar a sobrellevar esta situación epidemiológica de COVID-19. De allí la importancia de poder puntualizar por qué es importante la intervención del psicólogo o la preparación del psicólogo para hacer un rol de auxilio psicológico a la población o a las personas que están atravesando la situación como una crisis o como una situación de estrés, de un estrés muy elevado. Una de las conclusiones que tenemos es que la pandemia de por sí, como primera pandemia en el área de las redes sociales y de la interconectividad, ¿sí? Hace o ayuda a que esta pandemia sea diferente a las que hemos vivenciado anteriormente, ya que podemos preguntarnos, y nos preguntamos con Sole,
si las personas no han recibido una asistencia psicológica o no están en tratamiento actualmente, aún así han podido instrumentar sus recursos de afrontamiento, nos preguntamos qué es lo que ha facilitado. Y una de las cosas que ha facilitado tiene mucho que ver con la interconectividad y las redes sociales. Es decir, que hay diferentes medios, diferentes métodos, diferentes alternativas donde las personas pueden observar o pueden recurrir para ver cómo manejar el estrés, cómo resolver una situación compleja, qué hacer ante la situación de contagio, qué hacer ante cuando me pasa tal situación. Entonces las personas se pueden enriquecer de estos recursos de información, lo cual ha sido favorable, ¿no? Sí, totalmente. Y además, bueno, seguramente todos han notado que, que la salud mental cobró mucha visibilidad, ¿no? En estos tiempos, y realmente gran parte de la comunidad PSI puso a disposición a través de las redes sociales muchos recursos y técnicas y hasta incluso instancias grupales, online, claramente, gratuitas. Entonces, esto también creo que pudo ayudar a que la persona se sienta más contenida. Por otro lado, la transmisión más rápida de las noticias también es un factor que puede, la verdad es que es una moneda con doble cara, porque por un lado disminuye la sensación de incertidumbre, porque rápidamente obtenemos cómo va la situación actual de los contagios y demás, pero también lo que hace es de que la persona esté sobreinformada, que también puede hacer que no solo aumenten sus niveles de incertidumbre, sino que de desorganización en el manejo de, ¿no? Entonces, acá es como, son las dos caras de una misma moneda. Por eso, en esa diferenciación que hacemos de las personas que han recibido atención psicológica y las que no, claramente ahí también podemos decir aquellas que han recibido atención psicológica han podido reorganizar esta sobreinformación y han podido sobrellevar de otra manera al menos esta área, ¿no? Y todas quizás han hecho un uso de los recursos gratuitos, online, en redes sociales, de lo que por suerte estuvo sucediendo. Así es, Sol. Inclusive, en una de las variables que se ha analizado, una de las variables tenía que ver con que si las personas habían podido seleccionar qué medios de información utilizar para manejar la situación de la pandemia. Y la mayoría de las personas utilizaron mucho esta herramienta como un recurso de afrontamiento, lo cual suma a que la situación que han tenido que atravesar por el COVID-19 haya sido una situación estresante, sí, pero han podido resolverla, ¿no? Bueno, después otra de las conclusiones, no sé si querés que las diga yo, Romy, o las decís vos. Sí, a ver, las conversamos. Las personas que han acudido a un psicólogo poseen mayor percepción, tanto de control interno, ¿no?, como satisfacción personal, que era una de las conclusiones que ya las habíamos analizado con los gráficos. Y las personas que no han acudido a un psicólogo, si bien usaron los recursos de afrontamiento, la percepción de autocontrol y satisfacción es menor que el grupo anterior, ¿sí? Eso nos da pie a pensar de que, bueno, el rol del psicólogo, nuestra función como psicólogos, como bien lo dijo Sole, una de nuestras funciones no solo es de asistencia, sino también de prevención y promoción de la salud. Y en este caso, en la situación en la que estamos atravesando, pensando en la situación post-COVID, como se está hablando en estos momentos, estamos apuntando a trabajar sobre estrategias que puedan prevenir, ¿no?, prevenir mayor malestar subjetivo. Y los recursos de afrontamiento como instrumento de las terapias cognitivas conductuales son eficaces, ¿sí?, para afrontar la situación de estrés psicosocial, ¿sí?, que era una de las cuestiones que estábamos buscando conocer y analizar con Sol a través de las encuestas, ¿no? Si estas estrategias de afrontamiento, que están muy ligadas al marco teórico de lo que son las terapias cognitivas conductuales e integrativas, qué tan eficaces son, ¿no?, para poder instrumentar una mayor colectividad para las personas en general, ¿no?, que no solo quede dentro de
lo que son intervenciones dentro del consultorio, sino que se pueda hacer, digamos, una difusión más generalizada sobre la eficacia de aprender a utilizar formas de resolución de conflictos, aceptación de las emociones y expresión de las mismas, ¿sí? Y ahí esto nos marca a nosotros como psicólogos, profesionales de la salud, ciertos desafíos que estaría bueno poder trabajarlos. Si querés comentarlo, Sol. Sí, que por ahí esta es la parte más reflexiva, ¿no? A partir de ver esta realidad que, aclaro de nuevo, es una población de poco más de 100 personas, pero creo que es muy tendencioso. Que, bueno, los psicólogos podríamos generar recursos de manera ética y cuidada a la población en general para poder optimizar el uso de estas estrategias de afrontamiento al estrés psicosocial. Hoy por hoy entiendo que es algo bueno que se le esté prestando más atención a la salud mental, pero no siempre más es mejor. A veces hay mucho, pero no es cuidado, o no es ético, o no tiene en cuenta variables personales que solo un profesional de la salud mental los tiene, ¿no? Entonces me parece que esta partecita de manera ética y cuidada es lo fundamental en este gran desafío de poder generar canales, medios de alta divulgación, de alta difusión a partir de las redes sociales, e incluso que claramente no tengan el objetivo de intervenir terapéuticamente, sino de auxiliar y de poder brindar recursos de fácil uso y manejo, ¿no? Pero siempre y cuando con todos los recaudos necesarios y toda la ética posible, ¿no? Por eso creemos que la generación de recursos tiene que estar de la mano de un profesional de la salud mental, porque si no, no va a ser cuidado de la salud mental de esa persona que reciba a partir de las redes sociales o de la sobreinformación que hay. Claramente no tiene por qué saber cómo se usan estas estrategias, ¿no? Y por otro lado, el construir, que bueno, es lo que hablábamos con Romy, qué buena oportunidad quizás se nos puede abrir para poder construir un protocolo y abordar de manera comunitaria, de manera social, el estrés psicosocial en nuestra provincia. Si bien los protocolos son trabajosos y requieren de mucho estudio y requieren de muchísima investigación, creo que también nosotros en nuestra provincia estamos preparados como para pensar qué le podemos recomendar a la sociedad jujeña para que pueda no solo lidiar con los momentos difíciles, sino que también para que puedan psicoeducarse y entender de que no solamente es atravesar este momento, sino también prevenir la salud mental tanto de uno mismo como la de su familia. Así como también herramientas, que este protocolo incorpore herramientas que puedan ayudar a las personas a reinsertarse, ¿no? Después de este aislamiento a la sociedad, a su vida laboral, que puedan resolver o lidiar con algunas situaciones que se le han presentado como áreas afectadas a nivel familiar, personal, de pareja, laboral y personal, que vimos que realmente todo estaba casi en igualdad de afectación, ¿no? Entonces, teniendo estos datos, podría ser un buen camino a tomar. Eso sería todo por ahora. No sé si tenemos tiempo, no sé, a ver, vamos a preguntar. A ver. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún señalamiento o algo que hayan descubierto que no nos hayamos dado cuenta. Ya estamos en hora. No sé si alguien quiere preguntar. Bueno, por ahí para poder ir haciendo un cierre de todo lo visto, ¿no? Hasta ahora, una de las cuestiones que más nos queda a nosotros como experiencia, después de haber realizado esta encuesta, después de haber analizado la situación,
y también después de haber experimentado situaciones de abordaje en cuanto a personas que se han contagiado de COVID-19, podemos señalar que cuán importante, ¿no?, es poder brindarle herramientas a las personas que sean realmente útiles y eficaces para poder sobrellevar las situaciones de estrés que se están atravesando. Como bien veíamos en la entrevista, si bien las áreas afectadas son todas, ¿no?, e inclusive creo que hay muchas más áreas afectadas, cuán importante es poder no solo manejar la situación, sino también ser un colaborador del otro, ¿no? A partir de que yo aprendo cómo manejar la situación, también puedo enseñar a otra persona cómo manejar una situación tan difícil y de estrés que pueda atravesar, ya sea por una situación tanto de contagio, de pérdida de un familiar, porque perdieron el trabajo, porque su vida familiar ha cambiado rotundamente. Todas estas situaciones que, si bien son situaciones que podemos atravesar cualquier persona, son situaciones que tienen una connotación y que pueden llevarnos a sentirlo como una situación de crisis. Así que la verdad que me parece sumamente rico, interesante haber analizado toda esta situación desde lo que son los aportes de las terapias cognitivas conductuales e integrativas, ya que a nosotros nos da muchísimos recursos para poder afrontar esta situación y poder decir, bueno, a ver, ¿en qué puedo ayudar a esta persona que está pidiendo ayuda o que está pasando por una situación, no solo de haberse contagiado, porque por ahí en este momento hemos tomado una población que tiene que ver con las que se han contagiado, que tienen afirmado que sí han tenido COVID, sino también las personas que están vivenciando situaciones de tener familiares cercanos con COVID-19 o que incluso están atravesando por una situación donde son personas de riesgo, por ejemplo. Entonces es muy amplia la población que tenemos para analizar, pero por ahí para recalcar la importancia de las estrategias de afrontamiento y de los recursos que tenemos a partir de las terapias cognitivas conductuales integrativas, que son sumamente eficaces y ricas para poder transmitirlos. Okay, bueno, ahí estamos viendo en el chat algunos comentarios y agradecimientos. Qué bueno que les hayan sido sonado útiles. Vamos a dejar a disposición estos resultados para el Colegio de Psicólogos. Seguramente de ahí quedamos a disposición también de poder seguir ahondando sobre esta investigación, ¿no? Así que si quieren volver a revisarlo, lo vamos a dejar dispuesto para la comisión del colegio. Así que bueno, muchas gracias a todos. Ya los dejamos súper puntuales, así pueden seguir con sus actividades. Les mandamos un beso muy grande y gracias por acompañarnos. Muchas gracias al Colegio Psicólogo por este espacio. Gracias, Sol, por que trabajamos juntas. Y bueno, muchas gracias a todos los que han participado y han escuchado sobre la exposición. Gracias.